Hoy en Matemática para Todos aprenderemos sobre la definición y planteamiento de una ecuación cuadrática. Vamos a definir primero mediante un problema que es realmente una ecuación cuadrática. Dice el problema: Don Antonio tiene un terreno cuadrado para cultivar frijol. ¿Cómo se puede determinar la medida de los lados del terreno si éste tiene un área de 100 metros cuadrados? Te propongo que lo plantees en tu cuaderno, lo trates de hacer, le pongas pausa al video y luego veas la solución. Tenemos que tener claro varias cosas del problema. Recordemos que cuando es un problema de aplicación, lo más importante es leer bien el problema, obtener los datos que hay y ver qué es lo que me está pidiendo. Dice que, veamos las palabras claves, es un terreno cuadrado. Esto es importante. Si no supiéramos qué tipo de figura es, pues nos costaría, realmente no podríamos plantear este problema. Primero, el terreno es cuadrado, luego lo que nos están pidiendo es la medida de los lados de ese terreno y ya nos están dando el área. Recordemos que el área es la porción, digamos en este caso de tierra, que encierra ese cuadrado, ¿verdad? Entonces, verifiquemos si lo que pensaste o te planteaste en tu cuaderno es lo mismo que tenemos acá o es parecido, ¿verdad? Vale. Si hacemos un dibujito de la situación o del problema, como nos dice que es un cuadrado, hacemos un cuadrado y, por ejemplo, como nos está pidiendo la medida de los lados, sabemos que en un cuadrado todos sus lados son iguales. Entonces, si a uno de sus lados le llamamos X, todos sus lados también valen X, ¿verdad? Por eso no es necesario ponérselo a todos los lados. También nos dice que el área, es decir, lo que está encerrado por ese cuadro, es 100 metros cuadrados. Ahora, tenemos que recordar algo importante, que el área de un cuadrado es igual al lado al cuadrado, es decir, L por L. L va a representar la longitud de los lados. En nuestro caso, los lados miden X porque ese es el valor que nosotros le asignamos. Entonces, si utilizamos X para la longitud del lado, lo que decíamos, entonces el área es igual al lado al cuadrado, pero el área ya nos la están dando. Entonces, 100 es igual a X al cuadrado. Entonces, ya planteamos la ecuación que representa el área según los lados, ¿verdad? Pero necesitamos saber cuánto vale X. X nos va a decir cuánto mide cada lado, porque es lo que nos están pidiendo realmente. La medida de los lados del terreno, es decir, cuánto vale X. En este punto todavía no hemos aprendido cómo resolverla. Ahorita solo estamos viendo cómo se puede plantear. Otra forma es, como la ecuación nos había quedado de esta forma, x cuadrado igual a 100, lo que podemos hacer es pasar este 100 que está sumando a restar, o transponer es la otra forma de llamarle a eso, y la ecuación nos queda como x cuadrado menos 100 igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque al quitarse el 100 de este lado no nos queda nada, ¿verdad? Entonces, esta es la misma ecuación, solo que hemos pasado todo al otro lado. Ahora, recordemos que la X en este caso recordemos, ¿verdad? Que la X es también llamada incógnita porque es el valor que representa o es la letra que representa el dato que necesitamos. Entonces hay que encontrarlo. Por ahora es una incógnita porque no sabemos cuál es su valor. Ahora, las ecuaciones que tienen la variable al cuadrado, a esta se le llama ecuaciones cuadráticas. Entonces esa prácticamente es una forma de identificar cuando una ecuación es cuadrática. Si la variable o la incógnita tiene como exponente más grande el 2 o decimos que está al cuadrado, entonces es una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática es de esta forma.
ax cuadrado más bx más c igual a 0. A nada más es el coeficiente que acompaña a x cuadrado, b es el valor que acompaña a la x que está elevada a la 1 y c es un valor constante o término independiente. ¿Por qué se llama término independiente? Porque no depende de una letra, simplemente es un número. A, B y C son valores reales, ¿sí? Eso sí, A no puede ser 0, porque si A es 0, desaparece la parte que tiene x cuadrado, entonces ya no es cuadrática, sino que es lineal y eso no es lo que nos interesa, ¿verdad? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, 2x cuadrado menos 3 igual a 0 es una ecuación cuadrática, porque tenemos un término donde la variable está al cuadrado. Igual esta que está acá, 9x cuadrado menos 3 igual a 0, también es cuadrática, porque su variable o incógnita está al cuadrado. También esta es cuadrática. Tal vez no solo la x está al cuadrado, lo que tenemos es un binomio al cuadrado, pero si desarrollamos esto sigue siendo una ecuación cuadrática porque nos va a quedar una x al cuadrado. Esta es una ecuación cuadrática también porque la x está al cuadrado. Si se fijan y comparamos esta ecuación con la fórmula, aquí está A es 1, B es 4 y C es 1. Tiene todos los términos. Esta, por lo contrario, les hace falta algo. Por ejemplo, aquí tengo el valor de A. B no aparece porque no hay un término que solo tenga la X, pero sí tiene C. ¿Sí? Puede ocurrir eso, no necesariamente siempre tiene que tener A, B y C. El que no puede faltar es el que tiene A, donde está el X cuadrado. Pero puede faltar B, o puede faltar C, o puede faltar ambos, pero este no puede faltar. Miren el último ejemplo, tenemos x cuadrado más 4x igual a 0. Tenemos A, que es 1, tenemos B, que es 4, pero no hay C, ¿verdad? Pero igual sigue siendo una ecuación cuadrática. Y es lo que les mencionaba. Entonces, la ecuación cuadrática generalmente, o la forma general, tiene esta forma. Un número multiplicado por x cuadrado más, este signo no significa que siempre va a ser más, puede ser menos, no hay ningún problema. La x multiplicado por un número más, también este signo puede ser otro, menos también, un valor sin letra. A este A le llamamos coeficiente del x cuadrado. Recordemos que el coeficiente es el número que acompaña a la incógnita o a la variable. Este también es el coeficiente, solo que es el coeficiente que acompaña a la x que está elevada a la 1. Y este es el término independiente porque no tiene letra, ¿verdad? Simplemente es un valor numérico. Decíamos que la ecuación cuadrática es de esta forma, ¿verdad? Ahora, lo que nos interesa es resolver una ecuación cuadrática, es saber cuáles son los valores de la x que hacen que esto sea igual a 0, ¿sí? Ahora, hay que entender algo. Al ser una ecuación cuadrática puede tener lo máximo 2 raíces, o así se le llaman raíces o soluciones. Es decir, que puede tener dos valores para la x. Puede que tenga 1, puede que tenga 2, puede que no tenga ninguno. Entonces, normalmente lo que vamos a hacer es buscar esos dos valores que hacen que esta ecuación sea verdadera. Entonces, a estos valores le vamos a llamar x1 a la primera solución, x2 a la segunda solución, y también reciben el nombre de raíces. En algunos libros les dicen encuentre la raíz de la ecuación cuadrática, o encuentre la solución, o resuelva la ecuación cuadrática. Cuando les piden resolver una ecuación, les están pidiendo esos valores de la x que tenemos que encontrar. Hasta el momento, como les decía, no hemos aprendido cómo resolver. Ahorita solo hemos planteado una ecuación cuadrática.
Veamos este ejemplo. Don Miguel tiene un terreno, ahora el terreno es rectangular. Esto es importante porque esto nos va a servir para saber qué fórmula de área ocupar. Dice que tiene un largo de 2 metros más que el ancho, ¿sí? No me está diciendo que el largo es de 2 metros, no, que tiene 2 metros más que el ancho del terreno. Y nos da el área, dice que el área es de 99 metros cuadrados. Dice, determina la ecuación que simboliza el problema representando con la X la medida del largo. Solo nos están pidiendo la ecuación porque hasta el momento no sabemos cómo resolver una ecuación cuadrática, ¿verdad? Vale. Si llamamos X al largo que está acá, recordemos que al ser un rectángulo el dibujo o el esquema que vamos a hacer es un rectángulo. Entonces si llamamos X a la base, digamos así, que sería el largo, el ancho, dice que el problema dice que el largo tiene 2 metros más que el ancho. Es decir, que el ancho es igual a lo largo menos 2 metros. Porque el ancho es 2 metros más chiquito que el largo. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, el ancho lo vamos a escribir como la medida de lo largo menos 2 metros. Entonces ya tenemos la base y ya tenemos la altura y ya tenemos el valor del área. Ahora, recordemos que el área de un rectángulo es base por altura. Aquí está. Entonces multiplicamos la base, que es X, y lo multiplicamos eso por la altura, que es X menos 2. Y eso nos tiene que dar el área, pero el área ya nos dicen que es de 99 metros cuadrados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Multiplicar este por este y este por este. Entonces, X por X, X cuadrado. X por menos 2, menos 2X, igual a 99. Entonces, recuerdan que lo que yo quiero es tener aquí un 0, ¿verdad? Aquí tiene que haber un 0 para que esté de la forma que habíamos visto, ¿verdad? AX cuadrado más BX más C igual a 0. Entonces paso a este 99 que está sumando a restar al otro lado, ¿sí? Lo pasé para acá. Entonces queda X cuadrado menos 2X menos 99 y hoy sí, ya nos quedó el 0. Ahora, si se fijan, aquí podemos identificar quién es A, B y C. A es 1, ¿verdad? Aquí hay un 1, pero no se ve o no se pone, ¿verdad? Eso se lo entiende. B en este caso es el número o coeficiente que acompaña a la X. En este caso es menos 2, ¿sí? Y el C, que es el término independiente, es decir, el que no tiene letra, es menos 99. ¿Sí? Ahora ya identificamos quién es A, B y C. Como hasta el momento no podemos resolverla, pero ya hicimos lo que nos pidió. Nos pide que determinemos la ecuación, es decir, ya planteamos la ecuación. Más adelante que podamos resolverla, vamos a poder saber cuánto mide el largo y cuánto mide el ancho. Mientras solo hemos planteado la ecuación que se relaciona con el problema que nos están dando. Ahora un ejercicio propuesto. Les recomiendo que lo traten de hacer para aplicar lo que hemos visto en clase. Pero recuerden que la prioridad son los ejercicios que aparecen asignados en la guía. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, tenemos aquí un cuadrado, tenemos otro cuadrado, este es un rectángulo. Lo que tienen que hacer es plantear la ecuación como lo acabamos de hacer. Aquí tenemos otro rectángulo. En este caso es un triángulo. Entonces aquí les hago la aclaración para que se recuerden que el área de un triángulo es la base por la altura que está aquí entre 2. Entonces aquí hay que hacer todavía un pasito más que es dividir entre 2. Igual acá ya tenemos la base, tenemos la altura, hay que dividir entre 2 y eso es igual al área, ¿verdad? Entonces traten de hacerlos
plantearlo, ¿verdad? Acuérdense que ahorita solo van a plantear las ecuaciones porque aún no hemos aprendido cómo resolverlas. Más adelante vamos a aprender cómo resolver los diferentes tipos de ecuaciones cuadráticas.